Yeah, gentle, gentle, gentle. I hate you. Nunca podremos tener una vida normal. No hay vuelta atrás. There's 12. There's 12. No sabemos si estamos perdiendo a Yanni. She jumped off the second floor. Can't start clock. This will be good. I know 400. Diagnóstico: niña esquizofrénica. She was born on Thursday, August 8th. January nació el 8 de agosto del 2002 y estábamos encantados. Era nuestra primogénita y nos sentíamos afortunados. No podía creer que había tenido algo que ver con la creación de este pequeño ser. Lloré. Y Susan también lo hizo. Nos abrazamos y abrazamos a Yanni. Pero cuando Susan ve a su hija recién nacida, sabe que algo no anda bien. And her eyesight looks pretty good. She's focused. Is that normal? They usually don't focus when Oh, they're okay. Okay. La enfermera dijo que los bebés no hacían eso y se fue. Luego, cuando vi el video, no supe por qué le había preguntado eso. Who's a fairy princess? ¿Por qué lo habré dicho? Los primeros 6 días de su vida durmió, comió y se comportó como cualquier recién nacido. Y recuerdo haber dicho junto a Susan: esto es fácil. Oh, she's a sweetie. El 7º día todo comenzó a cambiar. Dejó de dormir. No es que durmiera menos, simplemente no dormía. She's tired. This is what we go through every night. Nos habían dicho que los bebés dormían unas 20 horas al día, pero Yanni solo dormía siestas de 20 minutos, y eso sumaba 3 horas diarias. Recuerdo haber pensado, ¿por qué no duerme? ¿Por qué no lo hace? Hoping baby girl will sleep. La llevábamos constantemente a su pediatra, y creo que él no nos entendía porque siempre escribía en su ficha patrón de sueño inusual. No podía ser inusual porque no existía. A las 12 semanas, Susan y Michael notan algo que los doctores no pueden explicar. You press the dog? Dog. Oh, and that's our genius baby. Cuando nació, sabía cosas que no debería haber sabido. A los 5 meses señalaba su nariz, sus ojos, su boca, sabía todo eso. Y hacía cosas que los bebés no hacen. Así que siempre pensamos que era superdotada. Nunca se nos ocurrió pensar otra cosa. Jenny, what you looking at? You see something? Tenemos un video donde Yanni está mirando algo que parece desplazarse por el techo. Are her eyes still following? Yeah, that she seems to be. She followed it from there over towards there again. Something mommy and daddy can't see, huh? Y lo seguía todo el tiempo con la mirada. A menudo miraba cosas que no estaban presentes. A medida que Yanni crece, sus padres tratan de controlar su comportamiento, pero a los 3 años presenta uno nuevo. Baby pink. I love pink. I love pink. Oh. It is a magical color. Unas semanas antes de cumplir 3 años, comenzó a decir: ¡Lo! ¡Ven aquí! ¡Juguemos! Low was his sister. His low's a good dog. Lo fue la primera amiga imaginaria que tuvo y era una perra. Por supuesto, pensamos que era una amiga imaginaria, ya que Yanni era brillante y muy imaginativa. ¿Por qué sería raro que tuviera amigos imaginarios? All the cats are good except 400. Luego apareció 400, el gato. 400 el gato. Ese fue el día en que nos cambió la vida. Recuerdo que en la fiesta de su 3er cumpleaños me dice: 400 el gato va a lanzarle jugo a los gemelos. Y como pensé que se refería a un amigo imaginario, le dije que estaba bien. No le di mayor importancia. Los meses siguientes, comenzó a pasar mucho más tiempo con sus amigos imaginarios. Y estos comenzaron a aparecer en mayor cantidad.
Comenzó a cambiar su nombre. Se llamaba Hot Dog cuando hacía alguna maldad. Hi, my name is Jenny Firefly, and I'm going to sing this song. Firefly. Luciérnaga, hot dog, arcoíris, ranitas de ojos azules. Or blue-eyed tree frog. Blue-eyed tree frog. Or Jenny Firefly, right? 'Cause Jenny Firefly. wait, isn't that your stage name, though? Or don't they call you Jenny Firefly at the, Yeah, you made that up at your singing class. La gente le decía, hola Jani, pero ella gritaba, no soy January. January, where are we now? Okay, I mean, it was a total Se enfurecía por completo. Su comportamiento era cada vez, en forma ascendente, más inaceptable. Are you misbehaving? This was the first time. Esta fue la primera vez que vimos este tipo de comportamiento. A los 4 años se aislaba del resto de los niños. Decía que ellos eran un número 13 y ella un número 17. As time went A on, medida que pasaba el tiempo, su número aumentó y decía que era un 19 o 20 y así sucesivamente. Ahora va en los 1.000 millones. Poco después de comenzar a ir a la escuela, el comportamiento de Jani cambia de inusual a perturbador. Trataba de estrangularse. Why? Why do you do it so hard? El peor arrebato fue cuando quiso saltar por la ventana. Sentí que me iba a desmayar. Me sentí desesperada y no lo podía creer. Oh God. No, no. No quería creerlo. Wrong, right? I didn't. Comenzó a ser violenta un poco antes de que naciera Buddy. El 17 de diciembre de 2007, Susan da a luz a su hijo Buddy, pero la alegría se ve opacada por el comportamiento de Jani. And when Bodhi was Cuando Buddy nació, su violencia no disminuyó. Daba patadas, golpes y mordiscos. We love you. We love you. the La violence, violencia contra nosotros se estaba poniendo peor. but Y era una amenaza contra Buddy. against Bodhi. Le teníamos miedo y ella sentía miedo de sí misma. Me decía, no puedo controlar esto. And I remember Recuerdo específicamente que me dijo, no golpearé a Buddy, a ti sí. like she was Ella luchaba contra esa conducta. Y eso fue lo que nos hizo darnos cuenta de que esto ya no era una excentricidad, ni que tampoco era superdotada, sino que algo malo estaba pasando. wrong here. Mommy, save me. I'm right here, sweetie. I'm right here. Save me, Mommy. I'm right here. Save me. I am. We are. We are. Save me, pull me. We are. We are. Pull me. We are. Pull me out. Pull me out. So we took La llevamos a una psiquiatra y en su consulta se comportaba con violencia. Linda Goodall es una psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Jani was very angry. Jani estaba muy enojada, daba golpes, odiaba las cosas y lanzaba los juguetes. Throwing toys. It actually Se veía como un grave caso de mal genio. problem. so she Ella le recetó risperidona, que es el único antipsicótico que puede ser usado en niños. psychotic approved. Eso fue tremendo para nosotros, Just that was huge porque for us because, you know, we nunca never pensamos que le prescribirían medicamentos. to put our daughter on Al medication. final no dio resultado. The risperidone didn't work. Yo pensaba que tenía síndrome de Asperger, porque se hablaba mucho de eso en ese tiempo. Yo solo pensaba, espero que no lo tenga, pero probablemente sí lo tiene. Durante los 12 meses siguientes, el diagnóstico de Jani cambia de ansiedad a TDAH y luego a bipolaridad. Why are you taking videos? Because we need to show this to the psychiatrist. She started trying. Comenzó a tratar de lastimarse. Decía, me haré daño, y no paraba. But what Lo que realmente nos asustó fue que la doctora Goodall dijera que nunca había visto un caso así de grave. Eso me aterró y no entendía cómo era posible que nunca antes hubiera visto algo parecido.
Durante meses los padres de Gianni hacen lo posible por controlar sus arrebatos, pero en enero de 2009 todo cambia. Parecía que iba a ser un buen día. Ella estaba animada y pensé que todo iría bien. La dejé en la escuela por la mañana y se veía bien y contenta. 2 horas después me llaman diciéndome que había salido corriendo de su sala y que se lanzaba contra las puertas y las ventanas sin tratar de abrirlas. Tenían tanto miedo por su seguridad que la habían encerrado en una oficina. Y ella la estaba destruyendo. La psicóloga nos dijo que si no llegábamos en media hora, llamaría a la policía. Y yo le dije, ¿está bien? En ese momento decidí que la policía se encargara de ella, porque yo ya había luchado durante 1 año para buscar alguna ayuda. Nadie nos ayudaba ni obteníamos respuestas. Así que llegué al punto en que dejaría que el Estado se encargara de Gianni, con tal de que obtuviera la ayuda que necesitaba. La policía entrega a Gianni a enfermeros psiquiátricos quienes la internan en la unidad psiquiátrica de la Universidad de California. Dejamos que la policía interviniera porque era la única forma de que ingresara a la unidad psiquiátrica de la Universidad de California, ya que allí estaban los expertos. A Gianni la internaron por ley. Fueron 3 días obligatorios. No sabíamos si era bipolar, si tenía el mal de Asperger u otro tipo de autismo. Estuvo internada en la unidad psiquiátrica por 2 semanas. Pero por lo general los niños están allí 3 o 4 días. El doctor nos dijo que habían descartado todo, excepto la esquizofrenia, que comienza en la infancia. El doctor Mark D'Antonio es el director del Hospital de Neuropsiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de California. La esquizofrenia es un trastorno biológico del cerebro en que las personas